Gregorio Marañón es abogado, como todos ustedes saben, es empresario, académico, presidente del Teatro Real, presidente de la Fundación Ortega Marañón y presidente del Teatro de Abadía en Madrid. Es presidente también de varios consejos de administración de empresas, miembro de los consejos de administración de Patrimonio Nacional y del Español, patrono de la Fundación Norman Foster, es Premio de Periodismo Mariano de Cavia 2017 y ha recibido la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid. Académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ha publicado recientemente un libro que le recomiendo, un libro delicioso, Memorias de Luz y Niebla, y anteriormente Memorias del Cigarral, unas memorias de luz y niebla que tienen, pues, digamos, la quintaesencia del personaje, escritas, Gregorio, con muchísima sinceridad y haciendo cómplice y partícipe al lector de ese libro, cosa que te agradecemos, en lo que vale. Bueno, eso he intentado y de alguna manera, pues no sé, el comentario me permite pensar que de alguna manera algo se ha logrado, sí. Sin duda. Quería preguntar si pesa mucho llevar el apellido Marañón, Gregorio Marañón. Es, desde luego, ya una responsabilidad desde que uno es muy jovencito. Bueno, yo quisiera creer que lo que digo es lo que pienso y lo que siento desde hace ya muchas décadas. Es que hay un minuto determinado en el que tienes que llegar a una conclusión contigo mismo y hacia afuera, y es que Gregorio Marañón eres tú. Obviamente la referencia para mí más importante en mi vida ha sido la figura de mi abuelo y evidentemente pues en general para todo el mundo, incluso hoy en día la vigencia de su obra, la vigencia de su recuerdo siguen siendo muy grandes y yo comprendo que se produce esa dicotomía para mí insoluble, es decir, en el que yo tengo que reconocerme con mi propio nombre y mi propio apellido y no puedo tener al respecto ninguna vacilación, pero vamos, tengo que reconocer también que alguien que yo admiro y que me dice muchísimo, pues tenía mi mismo nombre, es decir, ya estoy ahí quedándome yo con el nombre, pues tienes que sentirlo así para seguir adelante. Nos lo decía ahora y lo escribe también, mi abuelo constituye mi principal referencia en la vida personal, familiar y cívica. Es que es así, es decir, realmente yo no he conocido, por ejemplo, una mejor pareja a lo largo de toda su vida que la de mis abuelos, es decir, ese ideal de un amor que dura toda la vida y que llena y que al mismo tiempo es compañía y es complicidad y es ilusión. Bueno, pues realmente él siempre decía una frase que él lo consiguió de una manera plena, que el secreto quizás de una larga duración afectiva radica en saber hacer de la costumbre una aventura. Yo no sé si eso a mí es una frase que me parece que tiene no solo gracia, sino que tiene verdadera profundidad en cuanto a lección de vida. Bueno, también cívicamente a mí me parece que es ejemplar su sentido del compromiso con los demás, con la sociedad de su tiempo, pero también uno a uno con las personas. Hay muchas personas o muchas figuras que tienen un gran sentido solidario, un gran sentido con el país, con el tiempo, pero sin embargo luego con la persona más cercana pues no se distinguen por su capacidad de acogida y de compadecimiento. Bueno, mi abuelo evidentemente también lo tenía, y luego también un poquito más allá de esta cercanía a las personas que estaban en su entorno, a su alcance, pues tuvo un compromiso con su país clarísimo en horas muy difíciles. Sin duda. Quizá pueda sorprender que haya más referencias en el libro a su abuelo que a su padre. Es una figura que le ha marcado más, seguro, su abuelo que su propio padre, Gregorio. Bueno, no tengo al respecto ninguna duda. Yo, obviamente, el afecto y el respeto que yo le tengo a mi padre es el natural de un hijo. No quiero ahí alardear de otra cosa o reconocer otra cosa, pero sin la más mínima duda, la figura de mi abuelo ha sido mucho más decisiva en mi vida que lo que ha sido la figura de mi padre. Pues también hay cuestiones de tipo político, es decir, bueno, pues mi abuelo era para mí un ejemplo de liberal, un ejemplo de una persona progresista convencido al mismo tiempo de las circunstancias difíciles que conllevaron al final de la República. Mi padre tenía otros planteamientos políticos y ideológicos, pero vamos, en cualquier caso, al margen de eso, vuelvo a decirlo, la figura que a mí más me ha marcado dentro de mi cercanía ha sido la de mi abuelo Marañón.
Leyendo su libro, pues uno descubre, por ejemplo, que siendo un niño, Gregorio de Marañón, pues lo tuvo en sus rodillas el doctor Fleming, por ejemplo, el descubridor de la penicilina, o que pudo conocer gracias a su abuelo al general Charles de Gaulle, ¿no? Un personaje sin duda interesantísimo para comprender la historia del siglo XX en Europa. Sí, fueron dos experiencias muy distintas en tiempos ya también distintos. En la visita de Fleming, pero vamos, es una visita de mi niñez, por decirlo de alguna manera, en la que a su vez iban a proyectarnos antes unos documentales sobre su propia obra de investigación con la penicilina. Claro, eso eran básicamente salas y salas de hospitales y inyección va, inyección viene, y además nos explicaban a los niños que aquella personalidad que nos visitaba era el inventor, pues, de la penicilina, y explicaban lo que era la penicilina. Pues no quiero más que reconocer el pánico que yo tuve pensando que iba a experimentar con nosotros y que por lo tanto también a nosotros nos iba a incorporar a su experiencia, digamos, de investigación con las inyecciones aquellas que nos decían. Y de hecho tiene gracia porque todas las fotografías que yo tengo en brazos de Fleming se ve que es un niño aterrorizado que mira dónde está su madre para pedirle socorro. Eso es la figura. La de Gaulle es, insisto, es distinto, son muchos años después de la muerte de mi abuelo Marañón, 6 meses antes de la muerte del propio de Gaulle, que quiso venir a España y quiso conocer al general Franco. Bueno, el general Franco en esos momentos siempre tenía el palacio, me parece que recordar que era el Palacio de la Moncloa, que era un palacio que se reservaba para los visitantes ilustres, y naturalmente no solo digamos, le concedió una audiencia para recibir a de Gaulle en el Pardo, sino que además le ofreció su estancia y alojamiento en el Palacio de la Moncloa como un jefe del Estado. Él había dimitido 6 meses antes de ser presidente de la Quinta República. Bueno, de Gaulle tenía dos cosas. Por un lado, la inmensa curiosidad por conocer a Franco, y al mismo tiempo clarísimamente el firme deseo de marcar distancias entre un presidente demócrata y un dictador. Bueno, eso le llevó a que los embajadores de Francia tuvieron que buscar una excusa para que, sin faltar a una norma elemental de cortesía, no fuera huésped de Franco. Entonces, la excusa fue que le habíamos invitado nosotros, es decir, nos pidieron que le invitáramos a esos efectos a dormir en el Cigarral después de visitar el Toledo, con lo cual salió del Pardo escopetado, fue a visitar la ciudad de Toledo y se quedó a dormir con su mujer unos días ya en el Cigarral. Y curioso el comentario que hizo el general de Gaulle de Franco. Bueno, estábamos recibiéndole mi tío Tom Burns, que era el dueño del Tablet, que era un periódico católico inglés, estaba mi padre, estaba yo mismo, y bueno, ahí cada uno tenía un poco sus actitudes previas. La mía era de pura curiosidad e interés por el personaje, que me impresionó. Yo no he conocido a nadie que desprendiera tal sensación, digamos, de grandeza, de estar sin ser incómodo, poseído de lo que es un poco la grandeur francesa, es decir, de que estaba representando a un país, a una parte de la historia de ese país. Bueno, mi padre, su gran curiosidad como franquista era qué le había parecido Franco, a lo que de Gaulle contestó en francés: ah, mais c'est un vieillard, es decir, bueno, pero si es un anciano, si no dijo otra cosa, pero si es un anciano, con lo cual esquivó la pregunta. Y debo decir que de Gaulle era mayor que Franco en edad, por lo tanto, esa es un poco la gracia de la respuesta. Y con mi tío Tom pasó una cosa curiosa, y es que cuando supo que era inglés, que era periodista y que, bueno, que había vivido también en la época de la Segunda Guerra Mundial, empezó a decirle dos cosas. Uno, que recordaba perfectamente que su periódico, el Tablet, no le había tratado a él bien en los tiempos aquellos de su primera ida a Inglaterra y luego su vuelta a Francia. Es decir, digamos, la memoria de aquel no buen trato la mantenía viva, y lo dijo, pero como sin pasión. Lo que pasa es que era tumbativo. Y lo segundo, hizo una cierta descripción
de lo que él entendía que era la distancia que siempre Inglaterra había tenido o iba a tener con Europa, entendiendo por Europa el resto de lo que es del estrecho, vamos, pasado el estrecho de Calais, lo que ya queda de Francia hacia el este y el sur. Lo que llamaba el continente. El continente. Bueno, Gregorio Marañón preside la Fundación Ortega Marañón, cuyo simple enunciado ya indica mucho de lo que ha sido la historia del pensamiento, de la cultura, de la inteligencia, con mayúsculas, de la historia de España. Es una fundación, juntar a Ortega con Marañón, es decir, dos de las grandes figuras del siglo pasado en España. Yo diría que en estos momentos de tanta polarización, y que yo creo que es un gravísimo problema, es un problema además que rompe con el sentido que ha tenido, digamos, esta recuperación de la democracia a partir del año 78, es decir, que estuvo basada en un consenso. Evidentemente el consenso no puede ser permanente, pero sí la capacidad de diálogo y de respeto y de entendimiento hacia lo que son las posiciones del otro, que eso es lo que, por ejemplo, para Marañón, desde luego para mí lo es, el signo de un espíritu liberal, no en el sentido económico, sino en este sentido más ético, ¿no? Bueno, pues en la Fundación estamos, que tiene un instituto universitario, es el primer instituto universitario que en el año 82 se acogió a la ley Maraval, que creaban la posibilidad de, desde la sociedad civil, hacer institutos universitarios, que tiene una serie de actividades docentes importantes, pero también ha ido desarrollando una actividad cultural a lo largo de estas décadas desde su constitución. Y lo que estamos intentando, por un lado, después de la fusión con la Fundación Marañón, que también incorpore un cierto elemento de biomedicina, es decir, por ejemplo, un pequeño ejemplo de esto, el año pasado, digamos, la coordinación que finalmente la Comunidad de Madrid ha hecho de que todos los tratamientos oncológicos de la ciudadanía de Madrid puedan coordinarse entre los distintos hospitales y que, es decir, el paciente sea derivado no al hospital que le corresponde, sino al que trata su especialidad oncológica. Bueno, pues eso ha sido una pequeña aportación nuestra. Pero lo que yo estaba diciendo, partiendo de la polarización, yo creo que hoy esta fundación, otras instituciones culturales deberían también estar en este empeño. Tenemos que contribuir desde la cultura a poder generar puentes de diálogo, de entendimiento, de discusión constructiva, ¿no? Bueno, pues yo diría que eso sería, si tuviera que decir, el empeño más importante de esta fundación a partir del momento en que yo he asumido la presidencia. Y si me permitís el ejemplo de cómo podríamos esto escenificarlo, permitirme la palabra o la expresión, yo diría que hemos incorporado al patronato de la fundación a dos mujeres que son Meritxell Batet y Ana Pastor, es decir, una presidenta y una vicepresidenta del Congreso de los Diputados, una del Partido Socialista, la otra obviamente una figura destacada del Partido Popular. Yo creo que eso, que puedan coincidir en una institución cultural, a mi juicio, marca el camino por el que queremos seguir. Dos apellidos, decíamos, emblemáticos en la historia del pensamiento y de la ciencia de este país. José Ortega y Gasset, filósofo; Gregorio Marañón, médico, pero médico humanista, porque Marañón fue no solamente un médico excepcional, sino que fue un humanista realmente fascinante que pudo tocar muchos palos del conocimiento y plasmarlo además en sus obras, en su obra literaria. Sí, claramente, vamos, fue médico digamos, desde el principio hasta el fin, ¿no? Es decir, tenía por la mañana su actividad, yo diría, benéfica en lo que era el Hospital Provincial de Madrid, que era un trabajo prácticamente altruista en la seguridad social, y por la tarde tenía su consulta privada, pero además fue el introductor de la endocrinología en España, por hablar de sus estudios sobre la emoción. Bueno, son estudios que todavía se citan en muchísimas nuevas aportaciones que se hacen al respecto, pero luego también fue un historiador notable y también fue un ensayista notable. Perteneció a 5 academias, lo cual realmente es menos a la de morales y políticas, y yo creo que más por motivos políticos que morales, a la que no la admitieron, pero estuvo en ciencias naturales, estuvo en medicina, estuvo en la lengua, estuvo en bellas artes. Bueno, pues yo creo que
que mi abuelo en ese sentido estudió historia, la Academia de la Historia, pues es humanista que comentamos y yo creo que lo fue hasta el final de sus días. Si uno se pregunta, realmente con admiración, cómo organizaba su tiempo, ¿no? Marañón, porque realmente no le daban las horas del día. Él decía que era un trapero del tiempo. Sí, así se definía, un trapero del tiempo. Yo añado mi propia experiencia, que es otra, y es que yo creo que todos podemos constatar a lo largo de nuestra vida que muchas veces las personas que menos hacen son las que menos tiempo disponen para pedirles que hagan cualquier otra cosa. Es decir, pues siempre están ocupadas, yo no sé lo que pasa, pero personas con muy pocas responsabilidades están permanentemente ocupados. En cambio, yo creo que el tiempo o la capacidad de utilización del tiempo es ensanchable. Es decir, cuanto más haces, yo creo que en el fondo de más tiempo dispones para lo que puedan ser tus vocaciones, tus servicios, tus tareas, también tus ocios. Bueno, vamos a hablar del Teatro Real, porque el Teatro Real que usted preside es uno de los mejores teatros de ópera del mundo, así está reconocido, y realmente es una etapa de la que puede sentir legítimo orgullo. Bueno, es un proyecto de equipo. Yo siempre digo en esto, yo no creo en los liderados personales, siempre tiene que haber alguien que pueda coordinar, que pueda impulsar, pero yo ahí quiero decir que es un proyecto de equipo, es una fundación pública que había tenido 75 años de estar cerrada, es decir, desde el año 25 prácticamente hasta el 2000, hasta 1997, estuvo cerrada. Bueno, evidentemente se había fundado en 1850, tenía un prestigio enorme en el siglo XIX y tocó abrirla en el año 97. En el año 95. En el año 96 entró la política en el Teatro Real. Y bueno, pues eso hizo que un secretario de Estado quisiera programar y decir que era políticamente correcto y que no era. Stefan Lisner, que luego fue director general de la Scala de Milán y de la Ópera de París, era entonces el director artístico del Teatro Real, inmediatamente salió corriendo. Es decir, decía, bueno, yo jamás puedo como director artístico ser, digamos, una persona al dictado de lo que un secretario de Estado quiera, y aparte que era ese secretario de Estado en cuanto a la ópera, en otras cosas no, pero en cuanto a la ópera yo diría profundamente inculto. En los primeros 10 años el presidente del Teatro Real era el ministro de Cultura. En los primeros 10 años, desde el 97 hasta el 2007, hubo 6 ministros de Cultura. Cada uno nombraba su distinto equipo, su distinto director general, su distinto director artístico. Bueno, yo creo que es de puro sentido común que no es posible, tras estar 75 años cerrados, recuperar una posición en el mundo y acuñar un proyecto interesante institucionalmente con esa, digamos, mandatos algo que se agotaban en el año y medio, es decir, bueno, año y medio de media, y quiero decir ahí que aunque eran del mismo partido, a lo mejor consecutivamente, también cambiaban a los equipos, ¿no? Porque el que era ministro de Cultura creía que el Teatro Real era el feudo con el que tenía que meter a las personas en las que él confiaba. Hay un momento en el que, con una historia un poco más rocambolesca, que no viene el caso, pero César Antonio Molina me propone que elija algo, porque quería incorporarme a su gente, y yo le dije que yo asumiría la presidencia del Teatro Real siempre que se modificaran los estatutos y se pudiera elegir un presidente de la sociedad civil. Bueno, cosa que hizo con el respaldo de Esperanza Aguirre, que estaba en la Comunidad Autónoma de Madrid, y de Alberto Ruiz Gallardón, que estaba de alcalde de Madrid. Las 3 instituciones participaban en el patronato del Teatro Real. Bueno, entonces ahí empieza una andadura que un periodista y académico de la lengua, Luis María Ansón, ha calificado como el de la recuperación de la relevancia. Quiero decir que al principio de esta andadura, por ejemplo, hicimos un patronato conjunto con el Liceo de Barcelona en Barcelona. El Liceo era en ese momento la ópera de referencia en España, el Teatro Real simplemente era insignificante. Y bueno, y a mí me pareció que era interesante ir a Barcelona y hacer un gesto, uno, de colaboración con la otra gran casa de ópera, en segundo lugar también un gesto de reconocimiento. 15 años después, yo diría que 14 años después, el Teatro Real es la tercera
en el Barómetro de la Cultura de la Fundación Contemporánea, es la tercera institución cultural de España, detrás del Prado y el Reina Sofía, la primera de las artes escénicas y musicales, y el Teatro del Liceo ha quedado relegado en estas listas a unas posiciones muy perdidas, básicamente porque nosotros hemos querido ser una ópera nacional de referencia en nuestro país y con una proyección internacional, y el Liceu, por el contrario, ha preferido circunscribirse al ámbito territorial de Cataluña. El resultado es esa diferencia de posicionamiento que tenemos ahora unos y otros. ¿Cómo ha superado el Teatro Real la crisis de la pandemia? ¿Cómo ha podido sobrellevar esta adversidad que ha afectado a toda la sociedad, pero también de una manera muy evidente al mundo de la cultura y de la gran música y la ópera en particular? Bueno, hicimos de la crisis una oportunidad, por razones distintas. No buscábamos el éxito de la oportunidad, sino sinceramente cumplimos con un deber, a mí me parecía, de dignidad. En el mes de mayo del año pasado, del 20, finalmente acabó el confinamiento y la plantilla del Teatro Real se incorporó. Es un trabajo presencial, no se puede hacer desde casa, se incorporó en su integridad al Teatro Real. Habíamos cancelado la totalidad de la programación, como habían hecho prácticamente todas las óperas relevantes del mundo. Bien, íbamos a celebrar un patronato el 1 de junio y yo insistí en que fuera presencial. Y lo hice por solidaridad con esos trabajadores. A mí me parecía impresentable que los trabajadores estuvieran acudiendo colectivamente al Teatro Real a trabajar, y en cambio los patronos consideráramos que estábamos más a salvo en nuestras respectivas casas, reuniéndonos por Zoom. Bueno, eso tuve el apoyo de los principales patronos, tuve el apoyo en esos momentos de la vicepresidenta del Gobierno, de Carmen Calvo, y tuve en contra de su propia gente, y finalmente celebramos un patronato en el escenario, una mesa de 50 metros de larga, en el que estuvieron el alcalde de Madrid, la consejera de Cultura, el ministro de Cultura, por supuesto la vicepresidenta del Gobierno, que era patrona de honor, y los principales empresarios, el presidente de Endesa, el presidente del Real Madrid, de ACS, Florentino, es decir, vinieron todos, es decir, Antonio Brufau, vinieron la totalidad. Y tengo que reconocer que, sabiendo que iban a venir, con el equipo directivo, yo no sé si está Ignacio García Belenguer, el director general dentro del público, que me había dicho que iba a venir quizás si podía, a este encuentro, decidimos que, tomando todas las medidas de seguridad disponibles, creando un comité de 5 especialistas, entre ellos el jefe de epidemiología del Ramón y Cajal, pero 5 de los mejores médicos en la materia, como comité de asesoramiento permanente, es decir, tomando todas las medidas de distancia, creando un sistema de aire acondicionado en la sala de espectadores, en la sala principal, que cada 15 minutos ha cambiado y renovado la totalidad del aire, disponiendo de un escenario que tiene 70 metros de altura, como cabe, siempre decimos, el edificio de la Telefónica en lo que es el escenario del Teatro Real, haciendo tests prácticamente al personal que viene a trabajar, al coro, a la orquesta, a los trabajadores, casi diarios, cada 2 días, aislando inmediatamente los posibles brotes o los posibles casos que valía la pena probar. Y abrimos con una Traviata en el 1 de julio, que dio lugar a que un Antonio Muñoz Molina me mandara un mensaje al terminar la representación diciendo: memorable, arrebatador, emocionante. Bueno, pues yo, ese memorable y arrebatador de uno de los mejores escritores de nuestra lengua, a mí, la verdad, creo que es muy difícil definir en 2 palabras mejor lo que sentimos todos en aquella Traviata, que por supuesto no se tocaban los cantantes, iban con unas mascarillas medio simuladas por lo que fuera, es decir, aquello era medio, ¿no? Pero que ella fue representada.
y abrimos en septiembre la temporada que está aprobada, que está prevista, y la hemos celebrado desde la primera ópera hasta la última sin haber tenido que suspender había que suspender media función en una ocasión, porque había un cierto elemento de unas personas que habían venido claramente a sabotear la representación aquella, pero la ópera siguió representándose y ha sido un éxito, y durante ese año nos han concedido, ciertamente que por la programación del año 19, el International Award, que son como los Oscars que hay un poco en el mundo de la ópera, perdón, en la simplificación de la comparación, el International Award a la mejor casa de ópera del mundo. Bueno, es una simplificación, pero es un award que se llama la mejor. Bueno, pues cada año eligen una. Pues en este año eligieron al Teatro Real. Pues enhorabuena al equipo, al presidente y al equipo por ese galardón sin duda tan prestigioso mundial. Perdona, ahí el decir equipo, quiero decir también, incluyo al colectivo de trabajadores. Es decir, desde el año 2008 el alineamiento de estos trabajadores es absoluto. No ha habido un solo día de huelga, cosa que en el mundo artístico de las óperas es rarísimo. Y yo muchas veces cito una pequeña referencia que tengo en el libro y que a veces he leído, que es muy impresionante, de una dirigente de Comisiones Obreras, cómo habla de nuestro teatro, de nuestro deseo de reincorporarnos, estamos en pleno confinamiento, de nuestro deseo de seguir dejando al teatro como una de las óperas de referencia de nuestro país y de fuera del mundo. Es decir, hablaba de su proyecto como si fuera ella, pues, la presidenta, el director general o el director artístico del teatro. A mí me pareció conmovedor, la verdad. Se decía que una de sus, no digo preocupaciones, pero sí de sus leitmotiv en cuanto a la dirección de la Fundación, la presidencia de la Fundación, ha sido acercar la ópera y la música clásica a los ciudadanos. No convertir el Real en un centro elitista, un teatro magnífico, pero un teatro cerrado, sino que ha habido muchas acciones para acercar la música, la gran música, a la gente, que la descubra, y a los jóvenes. Y eso creo que es algo que merece la pena de ser subrayado. Sí. Bueno, claramente los jóvenes es el futuro de cualquier institución. Una institución que empieza a agotarse con una generación, lo que no tiene, podrá tener memoria, podrá tener historia, lo que no tiene es futuro. Bueno, por lo tanto, estamos a la vanguardia también de las casas de ópera en cuanto a programas de incorporación del público joven. Eso se hace fundamentalmente facilitando a los jóvenes, y para nosotros son jóvenes, quiero decir, de menos de 35 años, acceso a entradas, a billetes, a representaciones especialmente para ellos. En cuanto al sacar la ópera fuera de lo que son, digamos, las paredes limitadas de un teatro que tiene 2.000 localidades, multiplicamos por 10.000, por 10 funciones cada ópera, pues puede tener 20.000 asistentes. Bueno, evidentemente la sociedad es mucho más amplia. Entonces, para eso tenemos también la ventaja de nuestro tiempo, que es la posibilidad de digitalizar, de retransmitir, de llevar la ópera a la calle en tiempo real, y también a través digamos, de My Opera Player, que es un canal que ha creado el Teatro Real y que hoy está retransmitiendo permanentemente las óperas que nosotros hacemos, pero también de otras instituciones. Y bueno, pues eso está funcionando. Hemos utilizado también, yo creo que ha sido el primer teatro que ha retransmitido una ópera en Facebook, por ejemplo. Estamos un poco a la vanguardia también a través de este My Opera Player, de retransmisiones en redes, y tenemos 10 días al año, que lo llamamos sacar la ópera a la calle, en la que en las plazas de España, en los centros culturales de los últimos pueblos, yo puedo asegurarles que a mí me conmueven de repente pequeñas cartas que recibimos, pues, de pueblos perdidos, eso que se habla de la España vacía, pues de la España vacía o de la España que se está vaciando, de personas que es la primera vez que han visto una ópera en su vida y que nos piden más. También llevamos la ópera y todo el proyecto pedagógico que tenemos para niños a hospitales, a escuelas. Bueno, realmente yo creo que ahí podemos estar muy orgullosos precisamente de este esfuerzo de socializar
lo que es un espectáculo necesariamente limitado, no quiero llamarlo elitista, por razón del aforo. Y no solamente música clásica, también el Teatro Real, al menos una vez al año, a veces más, reserva espacio para otro tipo de música que conecta con gente más joven. Estoy pensando en el Universal Music Festival, donde uno puede ver a Patti Smith y escucharla, o a Roger Hodgson, o a Rod Stewart, a tantos artistas de primera fila de la música pop, para entendernos, y que sin embargo encuentran en el Real un marco idóneo para sus actuaciones y también una forma de convocar a gente joven, a otro público al Real, hacer lo suyo. También esto se hace en el mes de julio, normalmente cuando ya había acabado la temporada y por lo tanto había disponibilidad de espacio en el escenario, y bueno, también nos parecía que era una apuesta por desacralizar, si cabe, míticamente lo que era la Sala del Teatro Real, y ha funcionado y estamos encantados y muy orgullosos. Debo decir que también es una fuente económica, también es una fuente de ingresos. Y luego estamos desde hace 2 años con un tercer género, que es el flamenco. Y en una sala más pequeña de lo que es el Teatro Real se está haciendo lo que llamamos flamenco real, Teatro Real, flamenco real, y en momentos donde casi todos los tablaos de Madrid han estado en crisis o han estado cerrando, bueno, en el Teatro Real se está o se puede ver el mejor, yo creo que lo digo sin petulancia, pero con orgullo, el mejor flamenco que hoy se puede escuchar en nuestro país. Es curioso, les cuento que Gregorio Marañón, que es un amante de la música clásica, pues en su juventud, lógicamente, también le gusta la música pop, porque la música al final o es buena o es mala, ¿verdad? No tiene muchas más divisiones, pero estaba pensando en aquel Gregorio Marañón, jovencísimo, que en Londres compró su primer disco, que fue Diana, ¿no?, de Polanca. De Polanca, exactamente, sí. Bueno, yo si no tenía 13 años debía tener 12, o 14, pero no pasaba de aquello, y efectivamente, yo solo lo recuerdo, y efectivamente ese fue el disco, y bueno, pues ahí está. A partir de ahí empezamos también a abrirnos un poco a músicas de fuera de nuestro país. Pensáis, estamos hablando de la España del año 52, 53, 54, que es una España ciertamente cerrada. Bueno, ya por terminar, por un poco este repaso del Teatro Real, es muy relevante la colaboración entre la empresa privada, instituciones privadas, y el Teatro Real como tal, con la Fundación, ¿no?, el implicar a la sociedad civil en un proyecto cultural de primer orden como es este. Sí. Yo ahí voy un poco más lejos. Hemos hecho de la necesidad virtud, aparte que creo que es virtud por sí mismo, aunque no fuera necesario. En el fondo, mecenazgo, en el año 2008, que es cuando uno asume la presidencia del Teatro Real, coincide con la crisis económica posiblemente hasta ese momento más importante que había conocido el mundo. Y por lo tanto las subvenciones públicas bajaron casi un 50%. Es decir, el Teatro Real se colocaba en situación de inviabilidad. Bien, decidimos que había que cambiar un poco el modelo y que había que acudir también al mecenazgo de la sociedad civil. Pero a mí siempre me ha parecido que pedir dinero por pedir dinero tiene sus limitaciones. Y por lo tanto lo que decidimos fue hacer una oferta mucho más amplia, que fue evidentemente buscar financiación, aportaciones económicas de la sociedad civil, pero al mismo tiempo proponerles cauces de participación en una sociedad pública, en una fundación pública. Si el Teatro Real es una institución pública, tiene vocación de ser una institución pública y va a seguir siendo una institución pública, pero a diferencia de otras instituciones públicas, hemos abierto un cauce no ya solo de mecenazgo, sino de participación de la sociedad civil. Entendemos que esta experiencia ha tenido 2 efectos. Por un lado, ha hecho viable el proyecto y prácticamente hoy en día el Teatro Real tiene un 25% de financiación pública, un 25% de financiación privada. Y en segundo lugar, de esa participación privada también hay una serie de experiencias, de conocimientos, de horizontes, de oportunidades que claramente también están enriqueciendo nuestro proyecto.
Nos puede tener un cierto interés, y lo digo, que sobre este modelo económico se han publicado en los últimos años artículos en Francia, Alemania, Italia. En Europa no hay ninguna institución operística que tenga menos del 50% de financiación pública, y muchas llegan al 90%. Bueno, el Teatro Real es, insisto, una institución indudablemente, incuestionablemente pública, pero que ha logrado que solamente funcionar y no perder su carácter con solamente un 25%, lo cual yo creo que también es un elemento que constituye un cierto éxito o un gran éxito de ese extraordinario equipo que dirige el Teatro Real, y de ahí me excluyo. Bueno, vamos a hablar del libro que tiene en su regazo, Memorias de Luz y Niebla, ¿no? Apuntes, papeles y luego tiempo también. Es un proyecto que tiene que ver con el confinamiento y con el parón un poco forzado que tuvimos todos por motivo de la COVID, ¿no? Yo empecé a escribirlo un poco antes, pero evidentemente lo terminé en el confinamiento. Eso quiero decirlo claro. Le di un sentido muy claro al confinamiento y me puse a escribir como un loco mañana, tarde y noche con mi mujer estoy aquí conmigo, bueno, un poquito con sacrificio también de quienes me rodeaban en mi ámbito familiar, pero gracias a eso el libro pudo concluirse. Pero la inspiración del libro, y eso sí, Antonio, si me permites decirlo desde el principio, arranca de una cita de Emilio Lledó en la que creo firmemente, y es que sin memoria no hay futuro. Bueno, pero yo esta frase de este gran filósofo que es Emilio Lledó, a mí me parece que es absolutamente de aplicación en nuestra propia capacidad de hacer proyecto. Yo siempre digo que estos son unas memorias de una vida que está y sigue estando mucho más marcada por nuevos proyectos que por estas memorias. Es decir, memorias enfocadas al futuro, más que al pasado. Las memorias están enfocadas al futuro, pero sobre todo, en este sentido que decía Lledó, hace falta memoria para construir futuro, pero su autor, insisto, el mayor problema que yo he tenido para escribir este libro es que prefiero pensar, sentir y escribir sobre proyectos que sobre recuerdos. Me parece especialmente brillante también el título, Memorias de Luz y Niebla, porque la luz alumbra y la niebla deja entrever, digamos. Entonces, es un título con toda intención. Tiene una doble intención. Yo creo que la memoria por sí misma no lo cubre todo. En cualquier caso, de alguna manera, a veces, aun sin voluntad de distorsión, pues modifica un poco la precisión de los linderos de los hechos vividos. Es decir, en ese sentido sí hay una cierta niebla en el recuerdo de lo que hemos vivido, sobre todo si es muchas décadas atrás. Yo creo que también uno, al escribir sus memorias, tiene que evitar cualquier tentación de hacer un ajuste de cuentas. Y yo, en ese sentido, he procurado no esconder nada de lo que han constituido las distintas experiencias de mi vida, también las más dolorosas o las menos gratas o las más injustas, pero he intentado también un poco difuminar los contornos de algunas responsabilidades, porque, vuelvo a decir, no era esa la pretensión de la escritura. Y no son tampoco, Gregorio, las memorias de una vida cerrada, de una vida continua, con proyectos, con horizontes vitales, pero una recapitulación, digamos, de lo vivido hasta este momento. Sí. Yo, que he hecho hace muchos años, muy mía el precioso poema de Cavafis, que cada vez se cita más y por lo tanto cada vez parece más, digamos, un poco improcedente seguir citándolo. Lo cito aquí al principio de la obra, entre medias y al final también. Hombre, yo soy consciente que a la edad que tengo, bueno, la llegada a Ítaca está mucho más cerca de lo que lo estaba al principio de la andadura. Pero yo sigo sin ver exactamente ese fin y sigo proyectándome mucho más en proyectos allí donde esté, allí por donde transite, que en pasados. Eso lo digo con toda claridad. Me importa muchísimo más lo que viene por delante que lo que hemos construido en el pasado. Y además unas memorias necesitan un ingrediente que a veces tiene un cierto coste, ¿no? Puede haber un coste personal, que es la sinceridad. El enfrentarse a lo vivido
con sinceridad, diciendo, bueno, pues voy a contarlo, aunque alguien pueda sentirse molesto, supuestamente. Sí. Bueno, yo sí creo que el que lo lea o el que lea el libro o el que lo haya leído sí tiene la sensación que no se le hurta nada, que no se le hurta nada por parte del autor y que la sinceridad subyace en este ejercicio de construir futuros recordando, ahí insisto, estar marcado por la sinceridad. La voluntad, que es una facultad fundamental en la vida, el esfuerzo también, a veces la cultura del esfuerzo ha quedado un poquito arrinconada, pensamos, ¿no? Y la disciplina, ¿no?, para un proyecto de vida, que son elementos fundamentales que están presentes en las memorias. Sí. Yo, en mi caso, y no es falsa modestia, yo creo que hay personas que disponen de un talento tan descomunal que hablarían más bien del talento necesario para hacer un gran proyecto de vida. Yo, a falta de ese talento, sí he sido muy voluntarista y sí he creído mucho en el esfuerzo. Y por lo tanto, desde que me hicieron una entrevista que recojo en el libro, cuando tenía 19 años, y me preguntó un periodista con una cierta osadía que cuál iba a ser el proyecto de vida mía, pues bueno, eso la recojo. En Pueblo fue Marino Gómez Santos. Pues yo viéndolo retrospectivamente, es decir, hace casi 60 años, la verdad es que sí he sujetado de alguna manera esa falta quizás de un talento de genialidad y a su vez de una vocación también clarísima, lo he sustituido con mucho esfuerzo y bueno, también quiero decir con mucho entusiasmo, porque esa es otra palabra que yo creo que he intentado que no me faltara en mi vida en todo lo que yo acometía. Fundamental el entusiasmo para la vida, ¿no? Una vida sin entusiasmo al final tiene poco valor y tiene poco recorrido, ¿no? Decía, perdona, Antonio, una cosa que no, es decir, a Emilio Lledó le escuché yo en una ocasión el origen etimológico de entusiasmo, que es enceus, es decir, es una palabra griega que es un poco estar poseído por los dioses. Pues bueno, ese altísimo valor que arranca del estar poseído por los dioses en el lenguaje del clásico griego, pues bueno, yo creo que ese entusiasmo yo creo que está desde luego en casi todo lo bueno que somos capaces de hacer unos y otros. Por circunstancias de azar o de casualidad, su vida e hitos muy importantes de la misma han tenido que ver, han tenido relación con diversos libros de Mario Vargas Llosa. Nos gustaría que se lo pudiera referir a los asistentes. Sí, es cierto que hay tres circunstancias de mi vida que están marcadas por tres lecturas de Mario, de tres novelas. Es decir, bueno, pues hay una primera muy adolescente, había tenido pues con 16, 17, 18 años, el típico contratiempo amoroso que puede tener uno a esas edades y más cuando en España pues también seguíamos viviendo en casa de nuestros padres, es decir, que las convivencias prácticamente no existían, pues un cierto contratiempo, y yo creo que lo psicosomaticé y bueno, acabé siendo operado de una apendicitis que finalmente, una vez terminada la operación, no tenía apendicitis. Y yo creo que había sido todo claramente un elemento psicosomático. En ese instante yo estaba leyendo una novela que creo que era La ciudad y los perros. No recuerdo bien, pero desde luego fue la primera novela de Mario que leí. Luego, cuando terminó la historia del Banco Urquijo, yo creo que con malas artes de quien entonces era el subgobernador del Banco de España, y lo cuento, la verdad sea dicha, que hubo una reunión final en la que había que tomar la decisión de si nos fusionábamos o si nos dejábamos absorber por el Banco Hispano y terminaba la historia del Banco Urquijo, o si seguíamos. Yo era partidario desde luego de seguir, pero vamos, me solidaricé con el resto del equipo directivo que era partidaria de dejarse absorber, como pretendía el Banco Hispano y como pretendía el Banco de España. Yo en ese momento estaba yo leyendo La guerra del fin del mundo, es decir, que a mí me parecía, luego visto retrospectivamente, un título muy apropiado un poco a lo que era la vivencia que yo estaba en aquel momento, porque claro, terminaba el banco, terminaba una etapa de mi vida profesional, bueno, para mí suponía aquello un cambio rotundo de mi vida. Y luego, cuando conocí a Pili, mi mujer, que es el amor de mi vida y que llevamos ya 23 años, 22 años, digamos, disfrutando de esa realización, en mi caso, de lo que ha sido
ese sueño, un poco inspirado también por el recuerdo de mi abuelo, ese sueño de un amor que te llena, un amor vivido en plenitud y que te cubre la totalidad de tu vida. Bueno, pues cuando nos conocimos, y fue una cita a ciegas, de la que yo no esperaba absolutamente nada, bueno, y un mes y medio, 2 meses y medio después nos habíamos casado. Bueno, el libro que yo estaba leyendo, me acuerdo, en esa primera cena, pues Pili empezó a hablarme que estaba leyendo El hereje de Delibes, creo recordar, y yo lo que estaba leyendo era La fiesta del chivo. Bueno, pues claro, al principio 2 personas que no se conocen, pues empezamos a hablar un poco de nuestras lecturas. Y bueno, y esa es la tercera novela de Mario, que por puro azar, tampoco es que yo estaba buscando cada novela de Mario un acontecimiento vital importante, pero coincidieron los 3. Sí. Bueno, ya que ha citado a Pilar, a Pili Solís, sí me gustaría hablar del amor que está presente en el libro y hace ese canto al amor hacia Pili, el amor de plenitud, el amor que digamos completa, y es una faceta humana, ¿no? El amor es importante para todos a lo largo de la existencia y queda presente sin duda en el libro también. El amor y el desamor. Bueno, yo desde luego he conocido el amor y he conocido el desamor, es decir, eso es una experiencia. Yo le decía recientemente a un hijo que en mi experiencia los éxitos te pueden llenar y son los que de alguna manera, sobre todo los personales, los más íntimos, te dan esa plenitud con la que sueñas. Realmente las adversidades te hacen crecer, yo creo que incluso más que los éxitos. Es decir, la adversidad, si la enfrentas adecuadamente y te sobrepones a ellas, bueno, son factores de crecimiento. Bueno, yo en el amor, en eso que yo os comentaba antes de la entrevista con Marina Gómez Santo del año 19, cuando yo tenía 19 años, yo hablaba de que quería vivir un gran amor en mi vida y que fuera el amor de mi vida. Bueno, la verdad es que tardé en encontrarlo, pero cuando lo descubrí y lo encontré, como digo, a los 2 meses y medio nos habíamos casado, hemos vivido 23 años de verdadera plenitud y nos proponemos a seguir viviendo en esa maravillosa e ilusionante plenitud el resto de nuestras larguísimas vidas. En el caso de Pili, más larga obviamente que la mía, pero vamos, yo quiero que la mía sea muy larga. ¿Cómo fue esa cita a ciegas? Bueno, ¿cómo fue esa cita a ciegas? Una cita a ciegas con lo bien que salió después, porque esto tiene su riesgo y su peligro, pero salió muy bien. Sí. Casi, yo miro, no sé si se me autoriza como desde aquí no vemos, Gregorio, desde aquí se ve al público en la oscuridad, bueno, pues podemos. Yo andaba en esos periodos en los que, cito un verso de Jaramillo, hablando de que quien quiera conocer ese amor que te quema, tiene que saber que primero está la nada, luego está la soledad y finalmente llega ese amor que te quema. Primero la nada, luego la soledad y luego ese amor que te quema. Es un verso precioso de Jaramillo. Yo en ese momento estaba en la nada y desde luego en la soledad, y no atisbaba ese amor que te quema. Bueno, yo tenía una amiga que me hablaba maravillosamente bien de Pili, que si yo quería conocerla, que si... Bueno, y me hablaba muchísimo de la mayor cualidad que cualquier persona puede elogiar en otra, que es el de su belleza interior. Pero no sé, es decir, lo digo con una cierta frivolidad, es decir, yo no sé por qué, pero iba posponiendo la cita. La belleza interior me parecía enormemente admirable, pero no sé si era suficiente para yo querer acelerar esa cita. Y finalmente, pues nos iban a presentar. Pili, con mucha gracia, mucho sentido, dijo que a la edad que teníamos, que la llamara yo directamente si quería conocerla. Pues la llamé, y bueno, estaba yo ahí esperando con el coche, se encendió la luz del portal y íbamos a ir a cenar juntos. Bueno, salió Pili y yo ya me quedé muy impresionado. Luego ya la cena, insisto, empezamos a hablar del hereje, empezamos a hablar de la fiesta del chivo. Bueno, yo creo que nos echaron por las malas de aquel restaurante, no quedaba nadie y no había forma de que acabara. Pues al día siguiente estuvimos paseando, nos fuimos a ver, me parece,
acordes y desacordes de Woody Allen, cualquier cosa menos no dejar de vernos. Al día siguiente nos fuimos a dar una vuelta por el Retiro, y yo ahí cuento, pero además es verdad, es que yo sentí eso del flechazo, que a veces quien lo tiene o quien lo ha sentido, bueno, pues yo sentí que algo me entraba como una flecha ardiente, y no es literatura solo, que me entraba muy dentro, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, 2 meses y medio después nos casábamos y bueno, hemos hecho desde entonces una pareja maravillosa en la que yo no tengo más que palabras de gratitud por cómo me ha llenado la vida y por también cómo entre los dos hemos conformado una familia numerosa, con los 5 hijos que tenía, con los 3 hijos que tenía Pili, y que afortunadamente pues hoy es una familia muy, muy divertida. Nosotros éramos solo 2 en casa de chicos y yo siempre añoraba esas familias más numerosas de mis otros amigos que las tenían. Bueno, pues hete aquí que ahí estamos. Pues enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Hablemos del azar en la vida, otro elemento que está presente, si quiere o no. Su abuelo, el doctor Marañón, decía: reconozco que he tenido suerte, pero yo solo sé el esfuerzo que me ha costado salir a buscarla. Sí, yo lo firmo, y yo creo que el que no reconoce que ha tenido suerte, una de dos: o es un desagradecido o la vida no le va bien, porque yo creo que algo de suerte nos hace falta a todos en las cosas que hacemos, entendiendo por suerte azar, es decir, aquello que es irracional y que no depende tanto de la voluntad, como de alguna manera pues son posibilidades que se nos abren. Salir a buscar la suerte, yo diría, está muy bien dicho, es un poco literario. Yo lo que tendría que decir que hay que saber cuando te lo encuentras, reconocerlo. Y yo sí creo que nací en domingo, no sé si eso de alguna manera, a mí me decían que el nacer en domingo te trae una cierta suerte en la vida, no sé si es así o no, pero vamos, en mi caso yo me considero una persona afortunada en general, pero que cuando he tenido algún factor sobrevenido que me podía ser favorable, he sabido reconocerlo. Debo decir también agradeciéndolo. La gratitud, qué importante es, en la vida también. Quería hablar de la amistad. Usted dice: yo nunca he regalado el título de amigo y otorgo un enorme valor a la amistad. Decía Josep Pla que en la vida hay amigos, conocidos y saludados. Y hay gente que tiende a confundir los saludados con los amigos, lo cual es un gran error, ¿no? La amistad es muy importante, pero es verdad que es limitada en la vida de cada persona. Sí. Yo leí apasionadamente hace no demasiados años los ensayos de Montaigne, y hay una frase que dejé no solo subrayada, sino la acoté en las páginas en blanco que tiene todo el libro, y que aquí en el capítulo de la amistad lo encabezo con esta cita, y es que Montaigne, en un momento dado, en sus ensayos, en fondo son sus memorias, escribe una cosa tan sencilla como decir: ¿acaso lo mejor que yo he sabido hacer en la vida es ser amigo? Bueno, obviamente que Montaigne diga que acaso lo mejor que he sabido hacer en mi vida es ser amigo es poner la amistad como un elemento muy, muy importante, muy prioritario en el reconocimiento de su propia existencia. Yo sí creo en la amistad. Debo decir también, como con los amores, lo que no creo es en la amistad no correspondida. Yo en ese sentido tengo que reconocer que es lo único que le pido a la amistad. En el resto, unas veces somos unos los que damos, otros los que recibimos. Es decir, yo creo que hay que ser enormemente generoso con la amistad, menos en el hecho de la no correspondencia. Eso no es amistad. Y yo sí digo que generalmente se dice muchas veces que en la adolescencia es la etapa de la vida más propicia a la amistad, es cuando, bueno, pues hay muchas amistades. También es cierto que muchas de las amistades de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, de nuestra niñez, se nos quedan un poco en el camino, porque unos se quedan atrás y otros se quedan a un lado, y hay otros que avanzan. En fin, de alguna manera el paso no se acompasa y es un poco difícil, dentro de que en la amistad, a diferencia en el amor, se pueden estar muchos tiempos de silencio, de no encuentro, que en 24 minutos
te vuelves a ver y, como Fray Luis de León, diríamos como te decía ayer, como decíamos ayer. Eso en el amor no pasa, ¿eh? En el amor hay un desencuentro de unos días solo, en el que nadie sabe dónde está el otro, y eso de decir en 5 minutos, como decíamos ayer, eso no es así. En la amistad sí, pueden pasar años y como decíamos, pero insisto, lo que yo he intentado es haber mantenido, y creo que sigo manteniendo, mi capacidad incólume para seguir acuñando, estableciendo, abriéndome a nuevas amistades. Gregorio Marañón, ¿le dolió su salida del Grupo Prisa? Me dolió mi salida del mundo del Grupo Prisa. Bueno, creo que me dolió doblemente. Yo creía que el Grupo Prisa culminaba con esa salida que no fue personal. El Grupo Prisa, que era una sociedad que cotizaba en bolsa, despidió en una junta de una manera absolutamente irregular a los 7 consejeros independientes. Quienes estén familiarizados con el mundo más empresarial, bueno, el que de repente, de una manera casi fraudulenta, y con un accionista que aparentemente tenía solo 30 acciones, que respondía a un despacho de abogados, vamos a mencionarlo, y que eso respondía a algunos otros designios de querer controlar uno de los principales grupos mediáticos españoles, que echaran a los 7 accionistas consejeros, ¿no?, independientes. Bueno, eso de alguna manera era un tanto irregular. Terminaban 20 años de decadencia que empezó con la muerte de Jesús Polanco. También lo cuento en el libro y no quiero entrar en muchos detalles. Pero peor que terminar con esos 20 años de decadencia, terminó con una verdadera posibilidad de nuevo proyecto que se había acuñado frente a la alternativa que se eligió de echarnos a los 7 y generar un tipo de control del Grupo Prisa que duró, en cuanto al instigador fundamental de aquellos 6 meses, que le echaron a él, y luego respecto a los que estaban detrás de él accionarialmente, pues hace cosa de un año también les han quitado el control del grupo. Es decir, fue una jugada muy efímera y que no llevó a ningún lado. Bueno, yo vuelvo a decir, como creo que la vida sigue, a los 7, 8 días de haber salido del grupo, tuve tal cantidad de apoyos de los periodistas, de los directores de los medios, de los ejecutivos, de los directivos, que yo me seguía sintiendo en casa, y eso ha continuado en la andadura en la que estoy. Sigo teniendo muchísima relación con ellos. Y pasaron 2 cosas curiosas. Una, que el accionista que tenía una mayor posición accionarial me propuso un mes después volver como consejero dominical a Prisa. Me parecía que no procedía yo, de haber sido independiente, volver como dominical de un solo accionista, pero vamos, sí le ayudé luego a recuperar el control, debo deciros. Y hice otra cosa, le mandé al director, y en ese momento era Antonio Caño, le mandé un artículo para ver si quería seguir publicándome en Prisa. Y bueno, lo publicó. Esto fue en noviembre, yo se lo mandé a principios de diciembre, sobre la desmemoria, un artículo hablando de todo lo que es memoria histórica y no es memoria histórica, y ese artículo lo publicó el 27 de diciembre. Y luego, mes y medio o 2 meses después, leí por casualidad la convocatoria de los Cavia, y dije, bueno, voy a presentar esto a los Cavia, y puedo aseguraros que yo soy más bien voluntarista, pues me habría intentado saber quién es el tribunal, a ver qué puedo decir, algo que pueda apoyar, tendré o no tendré gente que simpatice conmigo. Bueno, no hice nada, me olvidé de aquello. O por decirlo de alguna manera, pregunté cuál era el jurado, me dijeron que no lo sabían, que ya me avisarían, y ya ahí me olvidé. Y bueno, Darío Villanueva, que era director de la Academia de la Lengua entonces, me llamó unos meses después para decirme que había dado el Cavia. O sea que en el fondo no pudo terminar mejor mi salida del Grupo Prisa. ¿Alguna decepción personal sí que hubo?
Sí, pero no hay que anclarse en las decepciones, hay que seguir, pues vuelvo a decir, el 80% de la gente que yo más estimaba, pues seguimos siendo amigos, seguimos en contacto. Luego hubo otro medio, en este caso fue El Español, que curiosamente pues me propusieron entrar en el Consejo con otras personas del centro liberal, en que yo de alguna manera también estimaba, y hete aquí que entré, pero seguí manteniendo con que El País seguía siendo mi periódico, la SER seguía siendo mi radio, y bueno, pues ahí seguí manteniendo las relaciones con los que lo hacían. Le han ofrecido a Gregorio Marañón ser ministro de Cultura, consejero de la Comunidad de Madrid o senador por Toledo. Sí, ha habido ofrecimientos políticos, pero ha tenido siempre claro que ese no es el camino que usted quería seguir. Bueno, cada vez que me lo ofrecían lo tenía poco claro, es decir, pasaba unas horas de tribulación hasta tomar la decisión. El ministro de Cultura tuvo incluso la quiescencia de Pili. Lo tuvo que pensar. Yo, francamente, estaba en Pamplona con su madre y yo debo decir, y lo sabe, que la llamé esperando a que me quitara la tentación de decir que sí. Y bueno, no, me dijo, lo que tú decías, te apoyaré, con lo cual me dejó solo ante el peligro. Sinceramente soy de los que creo que en una sociedad democrática la política es responsabilidad de toda la ciudadanía y que se puede y se debe ejercer esa responsabilidad cívico-política sin necesidad de ocupar un cargo público. Bueno, lo que suponía para mí el hecho de asumir una cartera eran dos cosas, racionalizándolo, que ninguna de las dos me compensaba, me suponían un precio altísimo. Por un lado, tenía que dejar la totalidad de los proyectos en los que estaba embarcado con muchísima ilusión, y sabía que si yo los dejaba no lo volvería a reemprender, es decir, eso era, y no sabía cuánto de efímero iba a ser el nombramiento. Y lo segundo, me dio un cierto agobio lo que un cargo de ministro conlleva de representación. Es decir, yo en los puestos en los que estoy intento representar lo menos posible, pero intento hacer lo más posible. Un ministro, una gran parte de su actividad consiste en presidir actos, en ser ministro de jornada, quiere decir que acompañan a los jefes del Estado en sus viajes, pues no haciendo nada más que acompañarles. Obviamente también tienen mayor capacidad a la hora de definir y de hacer política, que es la parte más positiva de estos cargos. Pero yo no sé por qué, sería quizás porque mi inclinación primera era decir que no, me quedé pensando en las dos primeras reflexiones y la verdad es que a la mañana siguiente dije que no. Se me ocurrió proponer a algunos candidatos que eran desde luego mucho mejores que yo y por supuesto no se nombró a ninguno de ellos, pero bueno, yo lo intenté. Suele ocurrir. ¿Cómo se define Gregorio Marañón? Se define como ciudadano, ante todo y sobre todo, independiente, luego liberal y finalmente progresista. Sí. Bueno, yo creo que, vuelvo a decir, muchísima de la gente que son más jóvenes que yo, y cada vez hay más gente más joven que yo, obviamente el hecho de ser ciudadano en un país democrático es algo que nacéis ya siéndolo. Bueno, yo en el caso nací en una dictadura y debo decir que viví en una dictadura hasta bien cumplidos los 30, ¿no? Por lo tanto, yo he sufrido lo que es no poder ser ciudadano en una dictadura. Y yo hay incluso en las páginas del libro hay un cuadrito que le compré a un pintor muy amigo que estaba pasando un momento de dificultad, que era Manolo Millares, que lo tengo como emblemático en mi despacho, que se titulaba Mutilado de paz. Yo creo que en una dictadura todo ciudadano que tiene un sentido realmente crítico, comprometido, digamos, liberal, democrático, es un mutilado de paz en una dictadura, y eso es un poco el haber vivido allí. Por lo tanto, a partir de que eso lo conseguimos superar y entramos en... Bueno, y la segunda cosa que yo siempre digo, de gran cambio de la España de mi juventud a la España de hoy, es que era un país subdesarrollado. Yo siempre recuerdo cuando yo hice la campaña de alfabetización en la Pobla de la Sierra Pobre de Granada, yo tenía 20 años, en ese instante había cerca de un 40% de analfabetismo en este país. Este era un país subdesarrollado, es el país en el que yo he crecido y por supuesto un país dominado por la pobreza y por una dictadura. Bien, entonces
Bueno, esos son condicionantes para saber un poco lo que hoy apreciamos. Pues si le parece, vamos a ver unas fotografías que jalonan algunas de las trayectorias vitales más emblemáticas de la vida de Gregorio Marañón. Algunas han salido ya en esta conversación, otras vamos a verlas ahora. Fotografía, un álbum de fotos que vamos a ir comentando, si le parece. Ahí está con su padre y con su abuelo, el doctor Marañón, en el Cigarral de Menores. Esta es una fotografía hecha por Gienes, a quien luego me reencontré cuando ingresé como académico de número en la sección de pintura. Debo decir, tuve que confesar que había aprobado dibujo por buena conducta en el colegio, en bachillerato, no es un título demasiado honroso. Bueno, pues Gienes me lo encontré como el primer fotógrafo que entró como académico de número en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Bueno, esto es una foto que nos hizo, yo tenía entonces creo que 10, 11 años, mi abuelo estaba en sus 60 y tantos y mi padre, bueno, pues estaba ahí como generación intermedia entre los dos, y estamos señalando en el Cigarral un reloj de sol, y el título que le puso el fotógrafo es un título que a mí me encanta, se llama Tempus Fugit. Y bueno, este Tempus Fugit es al final pues 3 personas, 3 generaciones, un proyecto familiar que continúa, 3 Españas muy distintas y bueno, el tiempo que huye. Vamos con la siguiente fotografía. Ahí nos hablaba ahora mismo de esa campaña de alfabetización hace un instante, ¿no? Sí, este es el pequeño equipo, yo era jefe de equipo, tenía 20 años, esto era mi equipo, estábamos todos en distintos cortijos de Huéscar, de la Sierra Pobre de Granada, teniendo todo tipo de problemas con los terratenientes, con las autoridades, con algún cura que también hizo prédicas contra el peligroso revolucionarismo o comunismo que aparentemente representábamos nosotros, y nos limitábamos simplemente a enseñar en los pequeños cortijos en los que estábamos a pequeños grupos de 20, 30 trabajadores, conviviendo con ellos, a enseñarles a leer. La que está a mi derecha en la foto, visto desde fuera, es a la izquierda, con un traje morado, es Adriana Bisquert, que fue luego una arquitecta muy importante. Bueno, yo tenía, además que tener que enseñar vamos a dar mis clases de alfabetización y de convivencia en aquel cortijo, pues luego yo tenía una cierta labor de tutela, de protección, de coordinación con todo el grupo, y yo tenía una moto que me habían dejado unos amigos de mis padres que estaban por la zona, y yo con esa moto, una Vespa, pues yo me iba de un sitio a otro. Vamos a recordar que en esa España, en ese sitio en el que estábamos, no había agua corriente, no había electricidad, la casa no tenía cristales, por supuesto, se comía sin cubiertos, de una olla común en la que con una navaja se cortaba lo que fuera y se cogía con la mano, y bueno, parte del verano nos lo pasamos durmiendo en la era. Y por terminar esta imagen, lo que a mí me recuerda, con motivo de la presentación del libro hace justo 2 años, se recibió en Toledo, en el Cigarral, una carta con las sílabas separadas, gre o gorí, o suelto, es decir, realmente Cigarral Menores, Toledo. No sé cómo Correos llegó con esa carta, y era de una niña de 13 años, Agustina Fernández, a la que yo había enseñado a leer, que me había visto en un programa de televisión presentando el libro, que había oído que yo estaba en Toledo, que me mandó esa carta para, insisto, con una ortografía imposible, vamos a insisto, hay que descifrar porque las palabras no están unidas, simplemente agradecerme. Conmueve un poco contarlo, agradecer lo que yo pude haberles aportado, y al mismo tiempo decir que desde entonces nunca nadie les había vuelto a enseñar nada. Siguiente fotografía de nuestro álbum. Y está con Enrique Tierno Galván, el que fuera alcalde de Madrid, y con Jaime Carvajal. Jaime era el presidente del Banco Urquijo, yo era uno de los 2 directores generales que tenía el banco. Enrique Tierno era el alcalde de Madrid, y este acto coincide, yo creo que con la inauguración de la
Plaza del Rey, que habíamos la Casa de las 7 Chimeneas del Banco, teníamos enfrente el edificio nuevo, y en el edificio nuevo yo os aconsejo que los que paséis por la Plaza del Rey, fijaros en la parte alta del edificio, ahí hay una pared que era una pared ciega, que yo le encargué a Alberto Corazón que hiciera un reloj de sol. Bueno, pues ese día que estábamos inaugurando esa plaza, coincidimos los tres, nos hicieron esa foto, y yo sí creo que Enrique Tierno marca un antes y un después en lo que es la historia de este Madrid pujante, de este Madrid intelectualmente distinto, que a partir de entonces empieza la otra gran ciudad española, también como en el Teatro Real, la referencia para todos nosotros había sido siempre Barcelona. Pues yo creo que a partir de Enrique Tierno, Madrid empieza a coger una ambición de proyecto cívico que continúa. Siguiente fotografía, hablando de Alberto Corazón, que estuvo aquí, por cierto, en estas conversaciones como protagonista y a quien siempre recordamos. Pues este es un dibujo que tiene su historia. Bueno, hicimos en los años 80, principio de en los años 80 hicimos un viaje a África, con alguno de nuestros hijos, y este es un termitero. Entonces, bueno, pues esto es una foto que me hizo pues, delante del termitero, y me hizo el precioso regalo de pixelarla con pincel o con lápiz y convertir casi esta imagen fotográfica en un cuadro simbólico de aquel viaje y también de nuestra amistad. Bueno, Alberto es una de esas amistades faro, un poco de mi vida. Amistades faro son amistades que han sido muy significativas. En ingreso coincidí en el Colegio Maravillas con él, pero no nos conocimos, nos reencontramos. Él estaba en ese momento todavía con Saluki Bravo, su primera mujer, hermana de Pilar Bravo. Nos hicimos muy amigos. Y nos hemos ayudado mutuamente. Yo tengo una colección de obras porque era generosísimo. Yo también quiero decir que yo a cada obra que tan generosamente me regalaba, pues yo también algo habría hecho como amigo por él, porque también era muy reconocido, ¿no? Y hay un momento, hace 4 o 5 años, entré un poco en la academia de mi mano. Yo fui el que le acompañé en la entrada, en el que por razones que yo nunca llegaré a comprender, alguno de sus hijos me ha dado alguna pista luego, pues me mandó un mail curioso, porque también como lo cuento en el libro, diciéndome que me querría para siempre, que en el afecto no conocería otro amigo mejor, pero que él creía que yo no me estaba portando lealmente con él y que por lo tanto lo que no quería es seguir tratándome. Debo decir, no hubo forma de vernos más, luego de querer aclararlo. Y para mí eso ha sido muy doloroso, pero como en mí la amistad permaneció siempre viva, le he dedicado, insisto, un espacio y cuento con un cierto dolor esto. La anécdota más preciosa de esa amistad es una vez que Alberto viene de un viaje que había hecho a México. Entonces de repente me relata cuando viene a verme que llegando a un pueblecillo cercano a México DF, a la capital, pues conoció a un chamán. Y decidió quedarse unos días siguiendo a ese chamán. Hicieron una serie de experiencias, todas en torno al peyote, es decir, y por lo tanto con mucho humo, mucho fumo, y bueno, dice que en un momento determinado el chamán le habló de mí. Son estas cosas que uno puede relativizar, pero como gesto de amistad a mí no me cabe un gesto o una historia más preciosa y que más ilusión me haga también un poco compartir con vosotros. Bueno, aquí está con dos acompañantes muy ilustres, Rafael Cano Agar y Luis de Pablo, recientemente fallecido. Yo cuando entré en la Academia de Bellas Artes, en el año 83, 84, yo para las fechas soy un poco desastre, los 3 académicos que me presentaron respondían a disciplinas distintas. Fueron Luis de Pablo, que acaba de morir, que fue un gran amigo y que es el que hizo mi laudacio dentro de la Academia. Rafael Cano Agar, que está en plena forma, el gran pintor toledano, un gran pintor universal, y el tercero fue un arquitecto, Fernando Chueca. Bien, los 3 se volcaron en que yo entrara. Realmente Rafael y Luis
decidieron incorporarme. La ceremonia consiste que entra uno en la academia, donde te van a dar la medalla de académico flanqueado por dos académicos significativos en tu vida y en tu entrada. Y bueno, pues a mí esta es una foto que me es muy significativa, por decirlo así, y que insisto, Luis ha sido amigo hasta el último de sus días y Rafael continúa siéndolo hoy, y ambos han sido muy generosos. Vamos con la siguiente. Hijo adoptivo de Toledo, una ciudad tan enraizada en su alma, en su existencia y en su vocación también, ¿no? Y está el presidente de Castilla-La Mancha, que fue alcalde de Toledo, Emiliano García Paje. Sí, eso es otra vez. Los reconocimientos, yo siempre lo que digo, son una imposición más que de medallas, de nuevos compromisos. O sea, yo creo que el que recibe un reconocimiento lo que está recibiendo es un mandato de comprometerse aún más, si cabe, con la institución que te otorga ese generoso reconocimiento. Esto también tiene su pequeña historia y algo de ello cuento. En el año 2006 hay una batalla feroz de tipo patrimonial en la ciudad de Toledo, en la que pues, el ayuntamiento, de una manera un poco turbia, había decidido vender la Vega Baja, que es un paisaje histórico de la ciudad, defendido, declarado como tal por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, y que tiene además en sus tierras todavía subyace los restos de la capital visigoda de España, de la primera capital de España, y están todos ahí, basílicas, palacios, nunca se ha escapado, vamos, siempre lo que ha aflorado es espectacular, pero nunca se ha terminado de... Bueno, entonces decidieron especular con esos terrenos. Y decidieron especular las administraciones públicas ganando un poco de dinero y vendiéndoselo, muy baratejo, debo decir, a los tres digamos, empresarios constructores que dominan el 95, entonces dominan, son monopolistas, el 95, es un pequeño consorcio que domina el 95% de la actividad inmobiliaria de la ciudad de Toledo. Bueno, yo era presidente de la Real Fundación de Toledo, creía que eso no tenía vuelta de hoja, y en un discurso en el Teatro de Rojas con el rey delante, el alcalde, Barreda como presidente, el ministro de Cultura, bueno, hice la denuncia de cómo nuestra generación se tendría que avergonzar de que un paisaje histórico protegido por la UNESCO se fuera objeto de una especulación pública, también en manos de unos especuladores privados. Y para mi sorpresa es relativa, porque yo había mandado copia del discurso a los titulares de las administraciones públicas que iban a intervenir. Barreda, para sorpresa de propios y extraños, dijo que eso no iba a pasar. Y bueno, luego efectivamente, el 25 de julio de ese año, tomó la decisión de revertir esas compraventas, y la Vega Baja se ha salvado precisamente de esta especulación. Desde entonces a mí me acarreó las iras de la empresarial toledana, y bueno, y el alcalde, que en ese caso era José Manuel Molina del PP, pues la presión enorme del sector empresarial para que no me formalizaran el título de hijo adoptivo de Toledo. Bueno, pues una vez que hubo un cambio ya político en la alcaldía de Toledo, lo primero que hicieron fue exactamente darme aquello que ya estaba aprobado de antes, y que se había aprobado por la unanimidad de los tres grupos, ¿no? Pero que yo había cometido, insisto, el pecado de lesa patria, de haber salvado el patrimonio paisajístico de la ciudad. Quien conozca Toledo, la Vega Baja está en el centro de la ciudad, ¿verdad? Es decir, está lindando con las murallas de Toledo. Siguiente fotografía, la medalla de oro en mérito de las Bellas Artes en el año 2015. Aquí, muy amablemente, están los Reyes dándome esta medalla. A quien le guste la música, ahí a la izquierda, mirándola de frente, es a la derecha, a la izquierda de la fotografía visto por el espectador, hay una mujer rubia que está mirando muy cariñosamente hacia el escenario, que es Anne-Sophie von Mutter.
que es una, vamos, la gran violinista, sin duda. Yo creo que ha sido la principal violinista en su momento. Y bueno, pues fue aquí la medalla de oro a las Bellas Artes y bueno, venía a reconocer una vez más en mí el esfuerzo de muchos otros colaborando conmigo en distintos proyectos culturales. Tenemos más medallas, vamos con más fotografías, pues muchos reconocimientos merecidos, sin duda. Aquí está, bueno, algo tan importante como la imposición de la insignia de Comendador de la Legión de Honor de la República Francesa, con Manuel Valls pronunciando el discurso. Esto fue curioso, fue en el Palacio de Matignon, en el Palacio del primer ministro francés, por Manuel Valls, en lo que estaba siendo el inicio de una buenísima amistad que continúa. Yo, de hecho, años después le presenté a Manuel Valls su libro en Madrid, y la verdad es que yo soy muy francófilo, debo decir, también mi generación, yo diría que me he educado compatibilizando cultura francesa con cultura española, y bueno, en plena dictadura yo casi diría que en mis años de universidad, pues un Albert Camus, un Sartre, un Simone de Beauvoir, por ejemplo, a efectos de lo que es el feminismo, fueron lecturas de adolescencia mía muy decisivas en mi vida. Y en este sentido, la generosidad con la que Francia premia a quienes de alguna manera se han sentido muy cercanos a su lengua, a su cultura, a su propia entidad como país, pues bueno, a mí siempre me parece ejemplar. Bueno, pues aquí me dieron, y en un momento determinado de la ceremonia en la que estuvo mi familia, estuvieron algunos de mis mejores amigos, pues es esta imagen de curiosa. Y sí diría que fue un poco el origen, insisto, de una muy buena amistad con Manuel Valls. Vamos con otra fotografía, que está doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Bien, vuelvo a decir, prefiero hablar de generosidades. Aquí hay cosas que a mí me han ilusionado muchísimo. El padrino de aquella ceremonia fue Patxi Andión, que era profesor de Castilla-La Mancha, y que hace no mucho tiempo, desgraciadamente, en un accidente fatal, murió. Pero pues a mí me hizo mucha ilusión que mi padrino de doctorado honoris causa fuera él. A mí me ofrecieron ser doctor honoris causa por dos facultades posibles, por la Escuela de Arquitectura o por la Facultad de Derecho. Pero yo ya era un jurista y me hizo mucha ilusión lo de la Escuela de Arquitectura. ¿Sí? Y a su vez les ha debido hacer una cierta ilusión a los de la Escuela de Arquitectura porque me incorporaron a su claustro de profesores, con lo cual yo cada año voy una o dos veces a la Escuela de Arquitectura de Toledo, que es excelente, invitado por su director de escuela, Juan Mera, y hago, yo diría que más que una clase, yo que voy a poder enseñarles a unos arquitectos, hago unos coloquios que sí incito a los alumnos a hablar, y hablar muy relajadamente y muy amistosamente, y entablamos diálogos más sobre país, más sobre historia, más sobre futuro, bueno, y también un poco sobre arquitectura, sobre especulación, sobre patrimonio, y yo vuelvo a decir que voy teóricamente a dar una clase, pero puedo asegurarles o aseguraros que en esos encuentros aprendo yo mucho más de lo que enseño. Esto es un poco lo que he contado antes también, es el final de mi etapa en el país, es decir, cómo termina con aquel artículo que 3 días antes de que terminara un año yo presenté sobre la desmemoria. Poco puedo añadir, es decir, bueno, fue un acto muy bonito, como cosas curiosas, siempre hay cosas pequeñas, la infrahistoria está llena de anécdotas que normalmente no se cuentan. Hubo 2 portadas del ABC, yo ya llamaría esta la canónica, es decir, esta es la que finalmente se impuso, pero yo tengo las 2, y la primera portada de ABC aquella noche yo estoy delante del rey. Y se conoce que alguien protestó de que yo estuviera tapando al rey, con lo cual cambiaron la portada en lo que fue la edición, digamos, la edición definitiva del ABC. El artículo sobre la desmemoria, yo sí quisiera compartirlo un poco con ustedes, el sentido de aquel artículo, porque que respondía a una creencia profunda que no hago más que mantener.
Yo claramente defendía la ley de memoria histórica en el sentido que es la ley menos leída y que yo, citando párrafos enteros de esa ley de memoria histórica, los podríamos firmar cualquiera que lo hayamos leído, porque hablaba de las víctimas de los dos lados, hablaba de las persecuciones de los dos lados, hablaba de persecuciones religiosas. Es decir, realmente los principios fundamentales que inspiran esa ley, lo que pasa es que no se leyó y por lo tanto en esta polarización la ley se convirtió en un tema de buenos y malos. Pero yo estoy convencido, y era el artículo este sobre la desmemoria, que desgraciadamente en los años 30 en este país hubo asesinos y asesinados por los dos lados. Y que el momento en que podremos de verdad decir que nos hemos reconciliado con nuestra historia es el día en que todos reconozcamos que los asesinos y asesinados de entonces son nuestros asesinos y nuestros asesinados, y no pretendamos decir que los asesinos y los asesinados son los del otro, los asesinados los nuestros, los asesinos los del otro. No, yo creo que desgraciadamente la verdadera historia, si la leemos adecuadamente, supone, digamos decir, que la desgraciada enfrentamiento cainita civil de aquello que luego se prolongó después de la guerra y de la dictadura hasta el momento de la transición, y que empezó todo, hay que decirlo, Miguel Boyer lo decía, que el gran golpe contra la República no fue tanto el 36 como la Revolución de Asturias, es la primera quiebra democrática que se produce en aquel periodo histórico, pero yo vuelvo a decir, el artículo que respondía un poco a ese premio Mariano de Cavia defendía esta visión reconciliada en la que tenemos que de verdad no limitarnos a nuestras víctimas, los asesinos del otro, sino decir que todos son víctimas nuestras y todos son también, desgraciadamente, asesinos nuestros, y tener una cierta capacidad de perdonar. Perdón por este inciso. Luego no puede haber mejor broche, mejor epílogo para esta conversación. Madrileño del año, además. Y madrileño del año. Bien, esto ha sido perdón, no sé cómo decirlo, esto es una experiencia que existe en Asturias, y en Asturias existe el obetense del Ario, el gijonés del Ario, es decir, hay una gente muy amiga, unos empresarios muy relevantes, muy amigos, pues me propusieron en mayo, yo creo que si yo tenía inconveniente, yo primero creía que no iba a llevar a ningún puerto aquello, esto no tenía, y este aquí que hemos acabado haciendo una cosa como madrileño del año. Yo lo único que sí me ha dado eso es ocasión, primero, una vez más a mostrar agradecimiento a los que decidieron que yo podía merecer semejante título, lo decir, me parece un poco un dislate, agradecimiento a José Luis Martínez Almeida por la generosidad con la que participó en el proyecto, también un poco vinculado a mi quehacer en el Teatro Real, agradecimiento también a Íñigo Méndez Vigo, que hizo una cierta glosa también muy generosa de mí, pero sobre todo pude dar testimonio, yo creo que de la característica fundamental de nuestra ciudad, que es una ciudad de acogida y una ciudad abierta. Yo he contado ahí que por pura casualidad tengo los cuatro abuelos han nacido en Madrid, mis padres han nacido en Madrid y yo he nacido en Madrid. Bien, eso yo creo que es absolutamente irrelevante para hablar del madrileñismo. Madrileños somos todos los que estamos aquí, yo creo que todos los que vienen de fuera, extranjeros o de otras zonas de nuestro país, desde el momento en que están en Madrid, no tienen que renunciar a donde vienen, podrán seguir siendo turolenses, sevillanos o catalanes, pero son madrileños desde el mismo momento en que llegan. Yo creo que nadie en Madrid tiene la sensación de ser de fuera. Yo, al menos de alguna manera, no lo recuerdo. Y por supuesto, yo que he dicho esto, que tengo, bueno, mis abuelos, unos venían de Murcia, otros venían de Cantabria, otros venían de Valencia. Bueno, ¿qué vamos a decir? Es decir, es un poco la historia de uno a uno todos los que vivimos en esta grandísima ciudad de acogida. Como decía Antonio Machado, Madrid rompe olas de todas las Españas. Yo creo que muy bonita cita. Gregorio Marañón, ha sido un verdadero placer inaugurar esta temporada de conversaciones con esta charla. Muchísimas gracias, enhorabuena por su libro y por todo aquello que ha jalonado su trayectoria vital, y que son memorias, además, como decíamos, mirando al futuro de una vida en marcha,
que continúen los éxitos y que nosotros podamos compartirlos con usted. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. De verdad, vamos, tengo una profunda, como sabes, desde hace muchísimo tiempo, una profunda admiración por lo que representa tu persona, por lo que es tu persona y por lo que has hecho también en el ámbito, también ámbitos muy cercanos también de nuestro Grupo Prisa. Y bueno, millones de gracias a todos por la paciencia de estar escuchándome, nada más. Y gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.